En la boda de su hijo, Clara solo esperaba celebrar, pero cuando Tomás tomó el micrófono, reveló un secreto que ella había guardado por décadas, y nada volvió a ser igual. Clara Méndez observó su reflejo en el espejo mientras ajustaba el collar de perlas que había comprado especialmente para la ocasión. A sus 51 años, las arrugas comenzaban a marcar su rostro, testimonio silencioso de una vida de esfuerzos y sacrificios. Hoy era el día de la boda de su único hijo, Tomás, y quería verse perfecta. El vestido azul marino, elegante, pero sobrio, resaltaba su figura aún esbelta, conservada a base de largas caminatas por el parque cercano a la escuela, donde enseñaba literatura. Desde la ventana de su habitación del hotel, podía divisar las hileras de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mendoza, con sus atardeceres teñidos de rojo y sus montañas imponentes al fondo, era el escenario perfecto para la boda de Tomás y Luciana. Clara nunca había estado en esta provincia, y le parecía casi un sueño haber llegado hasta aquí desde su Rosario natal. ¿Puedo pasar, mamá? La voz de Tomás al otro lado de la puerta la sacó de sus pensamientos. Claro, hijo, adelante, respondió, girándose para recibir al protagonista del día. Tomás entró con su traje negro impecable. A sus 29 años, era la viva imagen de la elegancia y la seguridad. Sus ojos, idénticos a los de Clara, brillaban con una mezcla de nerviosismo y felicidad. «Estás hermosa», dijo acercándose para besarla en la mejilla. Clara sintió que el corazón se le encogía de orgullo. Este hombre alto y distinguido, este médico respetado que en pocas horas contraería matrimonio, era el mismo niño que había criado sola, el mismo adolescente por el que había vendido la casa familiar para pagar la universidad. «Y tú pareces sacado de una revista», respondió alisando las solapas de su traje con gesto maternal. «¿Nervioso? Un poco», confesó Tomás, «pero venía a traerte algo». De su bolsillo extrajo una pequeña caja aterciopelada. Clara la abrió con dedos temblorosos para encontrar un delicado brazalete de plata con un dije en forma de libro. «Es para agradecerte todo lo que has hecho por mí», explicó Tomás. «Sin ti, nada de esto sería posible». Clara intentó contener las lágrimas mientras Tomás le colocaba el brazalete en la muñeca. No quería arruinar el maquillaje, pero sobre todo no quería que su hijo la viera llorar en un día que debía ser de absoluta felicidad. «No tienes nada que agradecer», respondió finalmente. «Todo lo que he hecho ha valido la pena solo por verte así ahora». Tomás la abrazó fuertemente, y por un momento, Clara tuvo la extraña sensación de que su hijo quería decirle algo más, algo importante que se quedaba atrapado en ese abrazo. Pero el momento pasó, y Tomás se alejó sonriendo. «Te veo en la ceremonia», dijo antes de salir. «Recuerda que hoy es un día para celebrar». Mientras terminaba de prepararse, Clara repasó mentalmente el discurso que había preparado para el brindis. Hablaría de lo orgullosa que estaba de Tomás, de cómo había superado todas las dificultades, de lo mucho que se merecía esta felicidad junto a Luciana. No mencionaría los años difíciles después de que el padre de Tomás los abandonara, ni las noches en que había llorado en silencio, temiendo no poder darle a su hijo la educación que merecía. Desde su pequeño departamento alquilado en Rosario, hasta este hotel de lujo en Mendoza, el camino había sido largo. Pero cada paso, cada sacrificio, cada decisión difícil, había conducido a este momento, y eso era todo lo que importaba. El viñedo estaba transformado. Entre las hileras de vid, habían dispuesto sillas blancas formando un pasillo central, que conducía a un arco de flores silvestres. El sol de la tarde bañaba todo, con una luz dorada que parecía bendecir la ocasión. Clara, sentada en primera fila, observaba maravillada cómo el lugar que hasta ayer era simplemente parte del paisaje se había convertido en algo mágico. Los invitados, unos 100 aproximadamente, conversaban animadamente mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Clara reconoció a algunos colegas de Tomás del hospital, amigos de la universidad, y por supuesto, la familia de Luciana al completo, los Pereira, dueños de una exitosa cadena de hoteles boutique. Habían acogido a Tomás como uno de los suyos, desde el principio de su relación con Luciana, algo que Clara agradecía profundamente.
A su lado, Marta, su mejor amiga desde la escuela secundaria, le apretó la mano con complicidad. Había hecho el viaje desde Rosario para acompañarla en este día especial, sabiendo lo importante que era para Clara no sentirse sola. «Te dije que llegaríamos a este día», susurró Marta. «¿Recuerdas cuando te quedabas hasta la madrugada, corrigiendo exámenes para poder pasar los fines de semana con Tomás?» Clara asintió, recordando aquellos años en que cada minuto libre era precioso, cada peso ahorrado una victoria. Había sido profesora en 3 escuelas diferentes durante un tiempo, corriendo de una a otra para poder pagar la matrícula universitaria de Tomás. La música comenzó a sonar, interrumpiendo sus recuerdos. Todos se pusieron de pie. Tomás apareció, por un lateral, acompañado de su padrino, Miguel, su mejor amigo desde la infancia. Clara contuvo la respiración al ver a su hijo caminar con decisión hacia el altar improvisado. Se veía tan parecido a su padre en ese momento que resultaba casi doloroso. Y entonces, por el pasillo central, apareció Luciana. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, contrastaba con su cabello oscuro recogido en un moño bajo. Avanzaba, del brazo de su padre, Roberto Pereira, un hombre robusto con una sonrisa afable que Clara había aprendido a apreciar en los últimos años. La ceremonia transcurrió como en un sueño. Los novios intercambiaron votos personalizados que arrancaron, tanto risas como lágrimas entre los presentes. Clara escuchó a su hijo prometer amor eterno a la mujer que había elegido como compañera, y sintió que, de alguna manera, todo el camino recorrido cobraba sentido. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, y Tomás besó a Luciana entre aplausos, Clara se permitió finalmente dejar correr algunas lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan intensa que casi dolía. Su niño, aquel bebé que había sostenido en brazos jurando proteger contra todo, ahora construiría su propia familia. Después de la ceremonia, mientras los fotógrafos capturaban el momento con los viñedos y la cordillera de fondo, Clara se mantuvo discretamente a un lado. Observó a la familia de Luciana, numerosa y ruidosa, abrazando a los novios y posando para las fotos. Se preguntó, como tantas veces antes, cómo habría sido la vida de Tomás con una familia grande, con primos, tíos, abuelos presentes en cada celebración. «Señora Méndez», la voz de Roberto Pereira la sacó de sus pensamientos. «Venga a tomarse una foto con los novios». Clara se acercó tímidamente. Tomás extendió el brazo para incluirla en el abrazo grupal, y por un momento, rodeada por la familia que su hijo estaba formando, Clara sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. La recepción se celebraba en un salón acristalado, con vistas a los viñedos y a las montañas que ahora se teñían con los colores del atardecer. Mesas redondas decoradas con centros de flores silvestres y velas flotantes se distribuían alrededor de una pista de baile. En el centro del salón, una mesa más larga acogía a los novios y a sus padres. Clara se sentía ligeramente fuera de lugar en aquella mesa presidencial. A su derecha, la madre de Luciana, Elena, conversaba animadamente sobre los planes de los novios para su luna de miel en Italia. A su izquierda, Roberto Pereira discutía de política con otro invitado. Frente a ella, Tomás y Luciana parecían existir en una burbuja de felicidad, ajenos a todo lo demás. «Debe estar muy orgullosa de Tomás», comentó Elena, volviéndose hacia ella. «Luciana nos ha contado lo mucho que se esforzó para pagar sus estudios de medicina». Clara sonrió, agradeciendo la amabilidad de la mujer. «Tomás siempre fue muy estudioso», respondió. «Desde pequeño supo lo que quería y trabajó duro para conseguirlo. Es admirable cómo lo crió sola», continuó Elena. «Roberto y yo siempre hemos pensado que hace falta mucho coraje para eso». Las palabras, aunque bien intencionadas, tocaron un punto sensible. Clara había aprendido a vivir con las miradas de compasión, con los comentarios sobre lo valiente que era, como si criar a su hijo hubiera sido una carga en lugar del mayor regalo de su vida. «Tuve mucha suerte con Tomás», se limitó a responder, dando un sorbo a su copa de vino. La cena transcurrió entre platos elaborados con productos locales y vinos de la bodega. Clara escuchaba las conversaciones a su alrededor, respondía cuando le preguntaban directamente,
pero una parte de ella se mantenía observando, como si estuviera viendo una película de la que no formaba parte completamente. Cuando sirvieron el postre, un elegante pastel de chocolate y frutos rojos, Tomás se levantó y golpeó suavemente su copa con una cucharilla. El murmullo de conversaciones se fue apagando hasta que el salón quedó en silencio. Quisiera decir unas palabras. Comenzó su voz clara y segura recorriendo el espacio. Primero, quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, compartiendo este día tan especial para Luciana y para mí. Hizo una pausa para mirar con amor a su ahora esposa, que le devolvió una sonrisa radiante. Pero esta noche quiero hablar especialmente de una persona sin la cual yo no estaría aquí. Continuó, dirigiendo ahora su mirada hacia Clara. Mi madre. Clara sintió que todos los ojos se posaban en ella. Instintivamente, tocó el brazalete que Tomás le había regalado horas antes. Muchos de ustedes saben que mi madre y yo hemos estado solos desde que tengo memoria, prosiguió Tomás. Lo que quizás no saben es hasta qué punto ella sacrificó todo por mí. Vendió nuestra casa para que yo pudiera estudiar medicina. Trabajó en 3 escuelas diferentes para pagar mis libros, mis materiales, mi alojamiento en la capital. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir que le debía nada. Clara bajó la mirada, incómoda con el reconocimiento público. Había hecho lo que cualquier madre haría, nada más. Pero hay algo que muy pocos saben. La voz de Tomás adquirió un matiz diferente, más solemne. Algo que ni siquiera yo supe hasta hace unos años, y que creo que es el momento de compartir, porque forma parte de la historia que me ha traído hasta aquí. Clara levantó la vista, súbitamente alerta. ¿A qué se refería Tomás? Su mente repasó rápidamente los posibles secretos que su hijo podría haber descubierto, pero no encontró nada significativo. Tomás tomó aire antes de continuar, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Cuando tenía 25 años, recién graduado y comenzando mi residencia, encontré una caja de cartas en el armario de mi madre, mientras la ayudaba a ordenar su departamento. Explicó, su mirada fija ahora en Clara. Cartas que nunca fueron enviadas, dirigidas a mi padre. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquellas cartas las había escrito durante años, como una forma de terapia, para desahogar todo lo que nunca pudo decirle a Carlos, el padre de Tomás, después de que los abandonara cuando su hijo apenas tenía 2 años. Nunca pensó que Tomás las encontraría. En esas cartas, continuó Tomás, su voz ligeramente quebrada por la emoción, descubrí que mi padre no nos abandonó como siempre me habían contado. Él nunca supo que yo existía. Un murmullo recorrió el salón. Clara cerró los ojos, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. El secreto que había guardado durante casi 3 décadas estaba siendo revelado frente a 100 personas en el día de la boda de su hijo. Mi madre. Tomás la miró directamente ahora. Descubrió que estaba embarazada, justo cuando mi padre recibió una oferta para trabajar en España. Él había estado buscando esa oportunidad durante años. Era su sueño, y ella, sabiendo lo importante que era para él, decidió no decirle nada sobre mi existencia. Le dejó marchar, haciéndole creer que la relación simplemente no funcionaba, que era mejor terminarla. Clara sintió una lágrima rodar por su mejilla. Recordaba perfectamente ese momento, la decisión más difícil de su vida. Carlos había luchado tanto por esa posición en el hospital de Barcelona. Había enviado tantas solicitudes, había esperado tanto tiempo. No podía atarlo a Rosario, a una paternidad que no había elegido, a una vida que no era la que había soñado. Durante años, siguió Tomás, mi madre me hizo creer que él nos había abandonado porque era más fácil para mí odiar a un padre ausente que saber que nunca tuvo la oportunidad de elegir quedarse. Me protegió de la incertidumbre, del posible rechazo, cargando ella sola con la responsabilidad de una decisión que cambió 3 vidas para siempre. El silencio en 1900 en el salón era absoluto. Clara sentía todas las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras comprensivas, algunas quizás críticas, pero la única mirada que le importaba era la de su hijo, y en sus ojos solo veía amor. Cuando descubrí la verdad, Tomás hizo una pausa para componerse. Me enfadé con ella. Durante semanas no pude entender por qué había tomado esa decisión.
¿Por qué me había privado de un padre? ¿Por qué había renunciado a la ayuda que él podría habernos dado? Pero con el tiempo comprendí que lo hizo por amor. Un amor tan grande, tan desinteresado, que fue capaz de sacrificar su propia felicidad, su comodidad, incluso mi posible relación con mi padre, para no interponerse en el camino de los sueños de la persona que amaba. Clara no intentaba ya contener las lágrimas. Recordaba las semanas de distanciamiento tras el descubrimiento de Tomás, el dolor de verlo dolido y confundido, la dificultad de explicarle una decisión tomada desde la juventud y el miedo. Mi madre, continuó Tomás, y su voz se llenó de un orgullo que hizo que el corazón de Clara se hinchara. Me enseñó, sin pretenderlo, la lección más importante sobre el amor verdadero. A veces amar significa dejar ir, significa anteponer la felicidad del otro a la propia. Y esa lección es la que llevo conmigo al comenzar esta nueva etapa con Luciana. Tomás levantó su copa, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Así que hoy quiero brindar por mi madre, Clara Méndez, la mujer más valiente y generosa que conozco, por enseñarme que el amor verdadero no es posesión, sino libertad, por demostrarme con su ejemplo que no hay obstáculo que no se pueda superar por aquellos a quienes amamos. Todos los invitados se pusieron de pie, copas en alto, repitiendo, al unísono, por Clara. Y en ese momento, rodeada por el aplauso de desconocidos que ahora conocían su secreto más íntimo, Clara comprendió que su hijo no solo no la juzgaba, sino que admiraba su decisión. La vergüenza y la culpa que había cargado durante décadas se transformaron por fin en una especie de paz. La noche avanzaba mientras la orquesta tocaba y las parejas se movían por la pista de baile. Clara, sentada ahora en una mesa alejada, observaba a Tomás bailar con su esposa, con su suegra, con diversas invitadas. Cada cierto tiempo, su hijo la buscaba con la mirada y le sonreía, como asegurándose de que estaba bien. ¿Puedo sentarme?, preguntó Marta, acercándose con 2 copas de champán en las manos. Creo que después de ese discurso, necesitas un trago. Clara aceptó la copa agradecida. Su amiga era la única persona que había conocido toda la verdad desde el principio, la única que no la había juzgado por su decisión. No puedo creer que lo haya contado delante de todos, murmuró Clara, bebiendo un sorbo. Durante años tuve pesadillas pensando en cómo reaccionaría si alguna vez lo descubría, y ahora resulta que está orgulloso. Por supuesto que está orgulloso, respondió Marta. Has dedicado tu vida a él, y ha madurado lo suficiente para entender la complejidad de lo que hiciste. Clara asintió, permitiéndose por primera vez en décadas considerar que quizás su decisión no había sido un error, que quizás había hecho lo correcto en aquellas circunstancias. «Mamá», Tomás se había acercado silenciosamente. «¿Me concedes este baile?». Clara miró a su hijo, tan apuesto en su traje de novio, tendiéndole la mano con una sonrisa, expectante. Se levantó, dejando la copa sobre la mesa, y dejó que la condujera a la pista de baile. La orquesta tocaba una versión lenta de una canción que Clara reconoció de inmediato. Era la canción que sonaba en la radio el día que descubrió que estaba embarazada, la misma que había tarareado durante los meses de espera, durante los primeros años de vida de Tomás. No sabía si era coincidencia o si su hijo la había pedido especialmente. «Espero que no te haya molestado que compartiera nuestra historia», dijo Tomás mientras comenzaban a bailar. «Necesitaba que supieras, delante de todos, lo mucho que significa para mí lo que hiciste». Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. «¿Sabes?», continuó su hijo, «durante mucho tiempo me preguntaba cómo sería él, si se parecería a mí, si le gustarían las mismas cosas. Pero hace un tiempo dejé de preguntármelo». «¿Por qué?», logró preguntar Clara. «Porque comprendí que tú has sido mi madre y mi padre, que tú me has dado todo lo que necesitaba, que no me ha faltado nada esencial». Clara apoyó la cabeza en el hombro de su hijo, permitiéndose ser vulnerable. «A veces pienso que debería haberle dicho la verdad», confesó en voz baja, «que quizás habría decidido quedarse, que habríamos podido ser una familia». Tomás se separó ligeramente para mirarla a los ojos, o quizás habría regresado por obligación, y habríamos vivido con su resentimiento, o quizás habría enviado
dinero, pero nunca habría estado presente. Nunca lo sabremos, mamá. Lo que sí sé es que gracias a ti soy quien soy. Y estoy muy orgulloso de eso. Clara sintió que algo se liberaba en su interior, un peso que había cargado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. Hay algo más que no te he contado, dijo Tomás, bajando la voz. Busqué a papá hace un año. Clara se detuvo en seco, casi tropezando. Tomás la sostuvo con firmeza y continuaron bailando, aunque ahora Clara sentía que sus piernas apenas la sostenían. ¿Lo encontraste?, preguntó con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el salón pudieran escucharlo. Sí, respondió Tomás. Vive en Valencia ahora. Se casó, tiene 2 hijas. Es jefe de cirugía en un hospital importante. Clara asimiló la información en silencio. Carlos había conseguido la vida que soñaba. Eso era lo que ella había querido, ¿no? Entonces, ¿por qué sentía esta opresión en el pecho? ¿Le contaste sobre mí?, preguntó finalmente. Tomás asintió, sin dejar de bailar. Al principio estaba conmocionado, por supuesto. Luego triste por todo el tiempo perdido. Pero principalmente estaba agradecido. ¿Agradecido?, repitió Clara confundida. Agradecido contigo, mamá, explicó Tomás, por criarme, por darme una buena vida a pesar de las dificultades, por hacer de mí un hombre del que él puede estar orgulloso. Me pidió que te dijera eso, si alguna vez te contaba sobre nuestro encuentro, que nunca te culpó por tu decisión y que te agradece por el hijo que criaste. Clara cerró los ojos, dejando que la música, las palabras de Tomás, el momento, la envolvieran por completo. Carlos no la odiaba. Su hijo había encontrado a su padre, y ella, después de tantos años, podía finalmente dejar ir la culpa. ¿Quieres conocerlo?, preguntó Tomás. Él está dispuesto, cuando tú estés lista. Clara consideró la pregunta. Quería ver a Carlos después de tantos años. Quería enfrentarse al pasado, a los caminos no tomados, a las posibilidades perdidas. Quizás algún día, respondió finalmente. Pero hoy este momento es perfecto así. Tú y yo, bailando en tu boda, sin secretos entre nosotros. Tomás la abrazó con fuerza, y Clara sintió que en ese abrazo estaba contenida toda su historia, compartida, todos los sacrificios, todos los momentos de duda y de certeza, todo el amor que había guiado cada una de sus decisiones. La canción terminó, pero ellos siguieron abrazados en medio de la pista de baile, mientras a su alrededor la celebración continuaba. Clara supo entonces que, aunque había tomado la decisión de dejar ir a Carlos por amor, el universo le había devuelto ese amor multiplicado en la forma de su hijo, y que eso, al final, era todo lo que importaba. En la boda de su hijo, Clara Méndez había redescubierto su propia historia, y por primera vez en décadas, la encontraba hermosa en su imperfección, valiosa en sus sacrificios, completa a pesar de sus ausencias.